Si estás realmente cerca de Dios, comenzarás a sentir ciertos cambios, incluso cuando aún no sepas cómo llamarlos. Esos cambios no siempre llegan a través de grandes acontecimientos, no mediante milagros evidentes, ni tampoco por el éxito exterior. Muy a menudo, la obra de Dios comienza en el silencio, en lo más profundo del corazón humano, desde mucho antes de que cualquier otra persona pueda verlo. Antes de que la vida exterior cambie, el interior ya ha empezado a moverse. Tu manera de pensar, poco a poco, es distinta. Aquello que anhelas comienza a reordenarse. La conciencia se vuelve más sensible. Por fuera, la vida puede seguir siendo muy normal. Sigues enfrentando las preocupaciones de siempre, las pruebas antiguas, los límites que aún no han desaparecido. Pero por dentro hay algo sagrado que está sucediendo en silencio. La Escritura nos muestra que la cercanía con Dios no se mide por una apariencia piadosa, ni por el ruido, ni por emociones intensas, ni por una perfección inmediata. La cercanía con Dios se mide por la transformación. No es una transformación instantánea, sino una transformación real, poco a poco, persistente. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acercarse a Dios no es un rito, sino una relación. Y cuando Dios se acerca, Él no solo consuela, Él moldea, Él purifica, Él reordena aquello que amamos. Caminar cerca de Dios no hace la vida más fácil, pero hace que el corazón se vuelva más claro. En las partes siguientes vamos a mirar juntos las señales bíblicas, verdaderas y profundas, que muestran cuándo Dios está cerca y obra en silencio en la vida de una persona. Señal 1. El pecado ya no te hace sentir cómodo como antes. Una de las primeras señales, y también la más silenciosa, que muestra que una persona está realmente cerca de Dios, es que el pecado ya no la hace sentir cómoda como antes. No es porque la tentación desaparezca, no es porque ya no seas débil, y tampoco es porque te hayas vuelto más perfecto. La batalla sigue ahí. Los límites siguen ahí. Las tentaciones de siempre siguen apareciendo como antes, pero algo ha cambiado. Antes podías hacer lo malo sin preocuparte demasiado. Podías justificarlo, podías acostumbrarte a ello
y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero ahora ya no te resulta fácil quedarte ahí. Aún puedes tropezar, pero ya no te sientes cómodo cuando tropiezas. No es porque alguien te esté vigilando. No es porque tengas miedo de ser castigado, sino porque tu corazón ya no está en paz cuando te alejas de Dios. La gracia de Dios no solo perdona al ser humano, la gracia también comienza a moldear el corazón. Cuando estás cerca de Dios, la gracia actúa dentro de ti, en silencio, pero con fuerza. Hace que cosas que antes eran normales se vuelvan pesadas, no porque sean más grandes, sino porque tú te has vuelto más sensible. Comienzas a sentir la distancia que el pecado crea entre tú y la presencia de Dios. Y esa distancia te incomoda. Ya no preguntas, ¿esto está mal? Comienzas a preguntar, ¿esto me está alejando de Dios? Ese cambio no llega en una sola noche. La Escritura es muy honesta sobre esta lucha interior. Incluso San Pablo confiesa que el bien que quiere hacer no lo hace, y el mal que no quiere es lo que sigue haciendo. Pero precisamente en esa lucha vemos una señal importante. Cuando una persona aún no está realmente cerca de Dios, puede convivir con el pecado, puede ignorarlo, puede verlo como parte de la vida. Pero cuando una persona empieza a acercarse a Dios, el pecado ya no es el lugar donde descansa, se convierte en algo que no quiere conservar, que no quiere ocultar, que no quiere acostumbrarse a ello otra vez. No es porque sea más fuerte, sino porque ha probado algo más profundo, la presencia de Dios. Comienza a volverse más preciosa que una comodidad temporal. La obediencia ya no es un deber seco, sino que poco a poco se convierte en un deseo interior. No es porque tengas miedo de Dios, sino porque no quieres entristecer a aquel que amas. Es entonces cuando el pecado ya no te hace sentir cómodo como antes. Y esa es una señal muy real, muy humana, muy bíblica, de que estás caminando cada vez más cerca de Dios. Señal 2. Comienzas a anhelar la palabra de Dios como una necesidad de vida. Cuando una persona realmente empieza a acercarse a Dios, también aparece otro cambio silencioso, y es la palabra de Dios. Ya no es solo un libro religioso, sino que se vuelve algo
que esa persona necesita para vivir. No siempre es una sensación de entusiasmo. No siempre es una alegría espiritual evidente. Muy a menudo empieza con una ausencia. Te das cuenta de que cuando no permaneces en la palabra de Dios, tu corazón se confunde con facilidad. Se desajusta con facilidad. Reacciona más por emoción que por verdad. La palabra de Dios comienza a ser un apoyo interior, no para buscar conocimiento, no para demostrar que eres piadoso, sino para permanecer en la verdad. Hay días en que abres la Biblia, no porque tengas ganas, sino porque sabes que la necesitas. Necesitas la palabra de Dios. Para no dejarte arrastrar por el miedo, necesitas la palabra de Dios. Para no decidir por impulso, necesitas la palabra de Dios. Para recordarte quién es Dios y dónde estás tú. La palabra de Dios ya no es algo que deberías leer, sino algo que, si no lo lees, sientes que te falta. Así como el cuerpo no puede vivir sano. Sin alimento, el alma también empieza a cansarse. Cuando no es alimentada por la palabra de Dios, empiezas a darte cuenta de que la palabra de Dios no solo consuela, sino que también ilumina. No solo acaricia, sino que también corrige. Hay pasajes de la Escritura que has leído muchas veces, pero ahora te tocan de otra manera. No es porque la palabra de Dios cambie, sino porque tu corazón está más dispuesto a escuchar. Ya no lees la Escritura solo para buscar algo agradable. La lees para ser ajustado, para ser guiado, para volver al lugar correcto. La palabra de Dios comienza a entrar en tu oración. Entra en la manera en que miras a los demás. Entra en las pequeñas decisiones de cada día. Un versículo de la Escritura puede quedarse contigo durante todo el día. Una palabra de Dios puede impedirte decir lo que no deberías decir o ayudarte a mantenerte firme cuando el corazón se agita. Esto no es señal de una persona que sabe mucho de la Biblia. Esto es señal de una persona que está aprendiendo a vivir de la palabra de Dios. Cuando anhelas la palabra de Dios, no por costumbre, sino porque sabes que no puedes caminar con firmeza si te falta su voz. Esa es una señal clara de que realmente estás cerca de Dios. Señal 3. Te vuelves más sensible a la voz
y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Cuando una persona realmente camina cerca de Dios, su guía no necesariamente se vuelve más fuerte, sino más clara. El Espíritu Santo no habla con ruido. Él no grita. Él no obliga. Pero cuando estás cerca de Dios, tu corazón empieza a reconocer inspiraciones muy suaves, pero muy reales. Puede ser una palabra que ibas a decir, pero de pronto sientes que necesitas detenerte. Una actitud que sueles guardar en el corazón, pero ahora ya no la sientes en su lugar. Una decisión que antes tomabas muy rápido. Ahora sientes que necesitas orar un poco más. No es una sensación vaga de culpa. Tampoco es un miedo confuso. Es discernimiento. Cuando el Espíritu Santo actúa, Él no condena, sino que llama. No te empuja lejos, sino que te atrae de vuelta. Empiezas a distinguir con más claridad entre la voz de la verdad y la voz de la emoción, entre la inspiración que viene de Dios y las reacciones que vienen del ego. Hay cosas que antes pasaban muy rápido, ahora te hacen detenerte. No es porque seas más débil, sino porque tu conciencia ya no está endurecida. La Escritura dice que Dios corrige a los que ama. Esa corrección no busca asustarte, sino mantenerte dentro de la relación. Empiezas a darte cuenta de que las inspiraciones del Espíritu Santo a menudo aparecen en cosas muy cotidianas, en una frase, en una reacción, en una pequeña elección. No siempre son decisiones grandes, pero son precisamente esas cosas pequeñas las que mantienen tu corazón cerca o lejos de Dios. Cuando estás cerca de Dios, el arrepentimiento llega más rápido. El orgullo se endurece menos. Te resulta más fácil admitir que estás equivocado. No es porque valgas menos, sino porque ya no necesitas proteger tu ego a toda costa. Empiezas a orar de una manera más sincera. Señor, muéstrame qué es lo que no te agrada. Y lo valioso es que ya no huyes cuando Dios señala la desviación. ¿Sabes qué? Esa inspiración no es para avergonzarte, sino para mantenerte en la luz. Cuando te vuelves más sensible a la voz del Espíritu Santo, eso no es señal de que seas más débil, sino señal de que
realmente. Perteneces a Dios. Señal 4. Tu paz ya no depende de las circunstancias. Cuando una persona comienza realmente a acercarse a Dios, aparece poco a poco un cambio muy claro, y es: su paz ya no depende completamente de lo que está ocurriendo a su alrededor. La vida no por eso se vuelve más fácil. Los problemas siguen ahí. Las preocupaciones aún no desaparecen. Hay oraciones que todavía no tienen respuesta, pero por dentro, tu corazón ya no entra en pánico como antes. Sigues preocupándote, pero ya no dejas que la preocupación te controle. Sigues sintiendo miedo, pero el miedo ya no es la última voz. Sigues doliendo, pero ya no tienes la sensación de estar solo. Antes, tu paz podía depender de si todo iba bien o no. Cuando todo estaba en orden, tu corazón estaba en paz. Cuando todo se complicaba, tu corazón se inquietaba. Pero ahora, aunque las circunstancias no hayan cambiado, por dentro ya tienes otro apoyo. Esa paz no viene de que puedas controlar el futuro, sino de que sabes que no caminas solo. Cuando estás cerca de Dios, aprendes a tomar aquello que no puedes cargar y ponerlo en sus manos. No es una sola vez y ya, es cada día. Comienzas a orar, no solo cuando todo se derrumba, sino en cuanto el corazón empieza a inquietarse. Ya no guardas todo dentro. Hasta quedar saturado, sabes que puedes acudir a Dios. Antes de que todo te supere, esta paz no te vuelve indiferente, no te hace rendirte, te ayuda a mantenerte firme en la prueba. Empiezas a darte cuenta de que hay cosas que no puedes cambiar de inmediato, pero aún puedes confiar. Hay preguntas que no tienen respuesta, pero ya no dejas que te devoren. La presencia de Dios se convierte en lo que mantiene tu corazón firme, incluso cuando el camino por delante todavía no está claro. Esta paz no llega en un solo día. Crece poco a poco. Cuando miras atrás y ves cuán fiel ha sido Dios en el pasado, en aquellos momentos en que pensaste que no podías más, pero aún así fuiste sostenido. Cuando estás cerca de Dios, la paz ya no es frágil, no desaparece solo por una mala noticia, no se derrumba solo por un fracaso. Permanece silenciosa pero constante porque no se apoya en las circunstancias,
sino en la presencia de Dios. Señal 5. Tu manera de amar y tratar a los demás empieza a cambiar. Cuando una persona realmente se acerca a Dios, la transformación no solo ocurre en el interior, sino que poco a poco se manifiesta en la manera en que trata a los demás. Este cambio no es ruidoso, no es fácil de notar de inmediato y no es nada sencillo, porque amar a los demás, según el espíritu del Evangelio, es una de las cosas más difíciles. No te vuelves de pronto más manso, no te vuelves inmediatamente más paciente y tampoco dejas de ser herido. Pero algo empieza a ser diferente. Antes podías reaccionar muy rápido. Cuando te ofendían, te era fácil guardar en el corazón palabras que te dolían. Podías recordar por mucho tiempo lo que otros hicieron mal contigo. Pero ahora empiezas a ir más despacio. No es porque seas débil, sino porque ya no quieres dejar que la amargura permanezca en tu corazón por tanto tiempo. Cuando estás cerca de Dios, comienzas a mirar a los demás con otra mirada. No solo ves sus acciones, sino que poco a poco reconoces las heridas que hay detrás. No justificas fácilmente lo que está mal, pero tampoco quieres condenar a la persona. Empiezas a comprender que cada persona está cargando una batalla, muchas veces muy silenciosa. La compasión no te vuelve ciego, hace tu corazón más blando. El perdón en esta etapa ya no es un concepto bonito, sino un camino muy real. Hay heridas que no se pueden borrar con una sola oración. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar. Pero cuando estás cerca de Dios, empiezas a darte cuenta de cuánto has sido perdonado. Y esa conciencia hace que te cueste mantener el rencor como antes. Ya no te resulta agradable alimentar la amargura. No es porque seas noble, sino porque sientes que te aleja de Dios. Aún necesitas límites, aún necesitas sabiduría. Amar no significa permitir que otros sigan hiriéndote, pero empiezas a aprender a no dejar que el odio defina quién eres. Cuando estás cerca de Dios, el amor ya no es selectivo. No depende totalmente de las emociones. Poco a poco se convierte en una decisión. La decisión de no responder con venganza, de no dejar que el dolor genere más dolor. Este cambio
no te hace perfecto, pero muestra que tu corazón está siendo moldeado por Dios, y cuando tu manera de amar a los demás empieza a reflejar la misericordia de Dios, esa es una señal muy clara de que realmente estás caminando cerca de Él. Señal 6. Anhelas la presencia de Dios más que sus bendiciones. Cuando una persona realmente se acerca a Dios, comienza a darse un cambio muy profundo y también muy sutil, y es: anhelas al mismo Dios más que las cosas que Él puede dar. Tu oración comienza a cambiar. Antes podías venir a Dios principalmente para pedir bendiciones, pedir que se resuelva un problema, pedir que se desate una dificultad, pedir que cambien las circunstancias. Esas peticiones no están mal y Dios nunca desprecia las necesidades muy reales del ser humano. Pero cuando estás más cerca de Dios, te das cuenta de que hay algo más profundo que tu alma está buscando. Empiezas a venir a Dios, no solo porque necesitas algo, sino porque necesitas a Él. Hay momentos en que oras, no para hablar mucho, sino para permanecer. El silencio ya no te incomoda, se vuelve un espacio para que el corazón descanse en la presencia de Dios. Ya no te apresuras a terminar la oración cuando aún no sientes nada. Entiendes que la presencia de Dios no depende de las emociones. Hay días en que tu oración es muy sencilla. Señor, aquí estoy. No necesitas muchas palabras. No necesitas muchas peticiones. Solo necesitas estar cerca. Empiezas a darte cuenta de que muchas veces lo que más te sostiene no es una respuesta clara, sino saber que Dios está ahí. Cuando estás cerca de Dios, la fe ya no es un intercambio. Ya no mides tu relación con Él por cuánto recibes. Sigues pidiendo, sigues esperando, pero ya no pones condiciones. Aprendes a confiar. Incluso cuando la respuesta tarda o llega de una manera que no esperabas, la presencia de Dios comienza a ser tu apoyo más profundo. No porque todo esté bien, sino porque sabes que no estás solo. Hay momentos en que la bendición no llega de inmediato. Las circunstancias no cambian. El camino por delante sigue siendo incierto,
Pero aún puedes decir, con tal de que tú estés conmigo, Señor, eso es suficiente. Esto es una madurez muy profunda en la vida de fe. No todos la alcanzan rápidamente y no siempre puedes mantener este estado. Pero cuando reconoces en tu corazón un deseo sincero de estar cerca de Dios, más que de recibir algo más, esa es una señal muy clara de que tu relación con Dios ha entrado en una nueva profundidad. Cuando anhelas la presencia de Dios, más que las bendiciones, no solo crees en lo que Dios hace, sino que amas al mismo que es la fuente de toda gracia. Cuando Dios se acerca, todo empieza a cambiar, no de una manera ruidosa, no por la perfección y tampoco por una vida sin pruebas. La Escritura nunca dice que quien está cerca de Dios ya no tropieza. Pero la Escritura muestra que quien está cerca de Dios tiene un corazón que está siendo transformado. Esos cambios no son para que te enorgullezcas, tampoco para que te compares con los demás. Son señales de una gracia que está actuando. Cuando el pecado ya no te hace sentir cómodo, cuando la palabra de Dios se vuelve algo que necesitas para vivir, cuando tu conciencia se vuelve más sensible, cuando tu paz ya no depende de las circunstancias, cuando tu manera de amar a los demás cambia y cuando anhelas la presencia de Dios más que las bendiciones, eso no es fruto de un esfuerzo personal. Es la obra paciente de Dios que se está realizando en ti. Hay días en que te sientes muy cerca de Dios. Hay otros días en que te sientes seco, cansado y distante. Pero Dios sigue siendo fiel. Él no retira su presencia solo porque seas débil. Caminar cerca de Dios no es esforzarte por sujetarlo, sino aprender a abrir el corazón para que Él permanezca. Si reconoces algunas de estas señales en tu vida, da gracias. Si aún no las ves con claridad, no te desanimes. El mismo anhelo de estar cerca de Dios ya es una invitación. Dios no rechaza a quienes lo buscan con un corazón sincero. Y cuando Él se acerca, Él no solo cambia las circunstancias, Él transforma el corazón.